Hay momentos en la historia en los que la humanidad debe detenerse y preguntarse cuáles son los principios que sostienen su existencia. No hablo solamente de leyes o de normas jurídicas, sino de aquello que le da sentido a la vida en comunidad, la libertad, la justicia, la dignidad humana. Eso es precisamente lo que yo llamo el canon de la humanidad. Hemos escrito sobre esto. Un canon es el conjunto de principios permanentes que orientan una civilización, el fundamento de sus valores, de sus tradiciones y de todo aquello que considera sagrado. Sin ese canon, una sociedad pierde su rumbo y termina sometida a la arbitrariedad del poder. Entonces, nosotros estamos transitando una época en la que muchos de esos principios parecen estar siendo sustituidos por nuevas formas de control. Y bajo el argumento de la seguridad o de la protección o incluso del progreso tecnológico, se pretende limitar libertades fundamentales y concentrar cada vez más poder en estructuras políticas, tecnológicas o económicas de alcance global. La pandemia fue una prueba. Ahí se marcó un punto de inflexión. Independientemente de las distintas interpretaciones sobre aquel acontecimiento, eso nos dejó una enseñanza innegable. El miedo puede convertirse en un poderoso instrumento de control social, porque cuando una sociedad actúa únicamente desde el miedo, renuncia poco a poco a su capacidad crítica y termina aceptando restricciones que, en circunstancias normales, jamás habría considerado legítimas. Por eso debemos preguntarnos hasta dónde puede llegar el poder cuando se presenta como protector y quién controla a quienes dicen actuar en nombre de nuestra seguridad. Entonces, la libertad, la soberanía y la justicia no pueden depender exclusivamente de decisiones tecnocráticas ni quedar subordinadas a intereses económicos o corporativos. Cuando el ser humano deja de ocupar el centro y es reemplazado por algoritmos, mercados o burocracias internacionales, corremos el riesgo de perder aquello que nos hace verdaderamente humanos. Entonces, vivimos además una nueva forma de conflicto. Ya no se libra solamente con armas convencionales. Hoy también se combate mediante la información, la manipulación psicológica, la censura, la propaganda, la construcción de narrativas capaces de moldear la percepción de millones de personas. Entonces, las redes sociales son grandes plataformas digitales y la velocidad con la que circula la información puede convertirse tanto en herramienta de libertad como en mecanismo de condicionamiento colectivo. ¿Ok? Por eso, el primer deber de un ciudadano libre es desarrollar criterio propio. Aprender a distinguir entre información y propaganda, entre conocimiento y manipulación. Porque defender el canon de la humanidad significa precisamente eso, preservar nuestra capacidad de pensar, decidir y actuar libremente. También significa defender nuestras raíces, importante. Y en el caso venezolano implica recordar los hitos que dieron origen a nuestra república. La lucha de la independencia, la defensa de la soberanía, el principio de que los recursos naturales pertenecen a la nación y deben estar al servicio del bien común. Y esta reflexión no pertenece únicamente a Venezuela. Toda América posee una enorme riqueza espiritual y cultural construida con tradiciones indígenas, con valores republicanos y con el legado cristiano que moldeó buena parte de nuestra civilización, pero cristianos de verdad. Olvidar esas raíces es abrir espacio a una sociedad sin memoria y por tanto fácilmente manipulable. La tecnología puede ser una extraordinaria aliada del desarrollo humano, pero nunca debe sustituir al ser humano ni convertirse en un instrumento para disminuir su dignidad. El progreso auténtico no consiste únicamente en innovar, consiste en colocar la ciencia, la economía, la tecnología al servicio de la persona y no al contrario. Por eso debemos rebelarnos contra todo aquello que degrade nuestra condición humana, contra la mentira, contra la corrupción, contra la injusticia, contra la exclusión, contra la pobreza impuesta, contra la manipulación, contra cualquier forma de dominación que pretenda reducir al hombre a un simple objeto administrado por intereses económicos o políticos. Defender lo que yo llamo el canon de la humanidad también significa defender nuestros derechos, nuestras constituciones, nuestras comunidades, nuestra capacidad de construir un futuro basado en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad. Finalmente, hay una batalla que muchas veces olvidamos, y es la batalla por el lenguaje. Quien controla el significado de las palabras termina influyendo sobre la manera
en que pensamos la realidad. Por eso es indispensable recuperar un lenguaje que vuelva a expresar la verdad, la justicia y el bien común. Necesitamos volver a comunicarnos entre semejantes, fortalecer nuestras comunidades y elevar nuestra conciencia colectiva. Porque si renunciamos a nuestros principios, si olvidamos nuestras raíces y permitimos que otros definan quiénes somos y hacia dónde debemos ir, no solo estará en riesgo nuestra soberanía personal y de la nación, estará en riesgo la propia humanidad. Como advirtió Simón Bolívar, quizá la voz de un solo ciudadano pueda alertar sobre un peligro que permanece oculto para muchos. Hoy ese llamado está vigente. Defender el canon de la humanidad significa defender la libertad, la dignidad, la igualdad, la verdad y la soberanía de los pueblos. Ese es el desafío de nuestro tiempo. Yo los invito a reflexionar sobre este tema. Un abrazo.